Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contenta una vez más de poder estar con ustedes y poder compartir y terminar esta serie que hemos llamado Dios habla. Dios habla. Muy bien. Y hemos aprendido de dos personajes en la Biblia en la que Dios les habló, ¿verdad? El primero fue, a ver, ¿quién me recuerda? Elías. ¿Cómo le habló Dios a Elías? ¿A través de qué le habló? De un silbo apacible. Y luego vimos la vida de Moisés y vimos cómo Dios se encontró con Moisés y cómo le empezó a hablar. Hoy vamos a ver la vida de dos niños. ¿Dos niños? ¿Dios le habló a dos niños en la Biblia? Muy bien, vamos a ir a ver. El primero lo vamos a encontrar, el primer niño al que Dios le habló lo vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 2, 26 y también en el capítulo 13. En el 2, 26 encontramos lo siguiente, dice la palabra del Señor: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué leo este versículo? Porque si bien ahí no escuchamos que Dios le habló, pero sí dice que iba creciendo y era acepto delante de Dios. O sea que iba conociendo a Dios, iba teniendo conocimiento acerca de Dios. Recordemos un poquito, Samuel es un niño que nació cuando su mamá no podía tener bebés, ¿verdad? Ella le pide a Dios y Dios le responde dándole un hijo, Samuel. Ahora Samuel, si bien crecía en sabiduría, dice la Biblia, y en estatura, ¿verdad? Iba conociendo a Dios y estaba creciendo. Ana le había hecho una promesa a Dios. Le había dicho: Dios, cuando tenga a este niño, si tú me lo das, lo voy a llevar al templo, va a estar allá y va a servir. Y fue así como vemos en el capítulo número 3 que Samuel es llevado a el templo donde estaba Elí en ese tiempo. Ahora, el capítulo 3, versículo 7 nos dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía ahí Samuel no había tenido un encuentro con Dios, no había escuchado a Dios, pero los que hemos estudiado un poquito acerca de esta palabra de la Biblia, sabemos de que Samuel, a través de un sueño, estaba él dormido, escuchó 3 veces que alguien lo llamaba. ¿Y quién era ese que lo llamaba? Dios lo estaba llamando. Así que ahí se encuentra Samuel con Dios, habla con Dios, escucha a Dios, le dice: heme aquí, que quiere decir aquí estoy, te escucho. Así que Samuel escuchó esa vez, en ese momento, a Dios hablar y Dios le dio indicaciones de qué era lo que tenía que hacer. Y vemos en el versículo 19 que dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios mantuvo comunicación permanente con Samuel y estuvo siempre con él. Desde pequeño empezó a escuchar acerca de Dios. Su mamá quizás le leía, le repetía la ley que había sido escrita por Moisés. Le repetía todo lo que decía el Pentateuco, ¿verdad? Le iba diciendo lo que estaba escrito en ese momento, ¿verdad? Lo que ellos escuchaban, y lo repetía a Samuel. Así que fue la forma en cómo Dios habló a Samuel. Pero me llama la atención que así como dice el versículo 26 de Primera de Samuel, hace la misma referencia a otro niño, de la misma manera. Y es, ¿quién piensan que habla la Biblia acerca de que también este niño crecía y era acepto delante de Dios? Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Otro niño que encontramos que no se quedó chiquito, ¿verdad? Si bien Jesús nació
y empezó a crecer, fue creciendo. Pero me llama la atención que ambos niños, Samuel y Jesús, crecieron en sabiduría y en gracia para con Dios. Pero vemos ahí en Lucas que algo parecido a lo que le pasó a Samuel le pasó a Jesús. Dice la Biblia que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué fiesta? La fiesta de la Pascua. Allí, igual que Samuel, en una de las fiestas de la Pascua, su mamá lo llevó al templo y quedó allá. Y Jesús igual, iba para la fiesta de la Pascua y se fue con su mamá y con su papá. Ahora, cuando la fiesta terminó, dice la Biblia, el niño Jesús se quedó en Jerusalén y sus papás no se dieron cuenta. No supieron que Jesús se había quedado allí en el templo. Así que mientras iban caminando, María y José empezaron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Dice la Biblia que tuvieron que volver otra vez. Regresaron y ¿saben? 3 días estuvo Jesús en el templo. ¿Y saben qué hacía Jesús? Dice la Biblia que estaba sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Ahora, era chiquito Jesús. No estaba tan grande, igual que Samuel, estaba pequeño, pero estaba tan interesado en escuchar a Dios, en saber de Dios, en conocer a Dios, que se quedó ahí. No importaba que sus papás no estuvieran, él quería estar ahí. Ambos, los dos, estuvieron en un lugar. ¿Se dieron cuenta cuál fue ese lugar? En el templo. ¿Te acuerdas el lugar donde Dios ya habló con Moisés y también habló con Elías? ¿Cómo se llamaba? El monte de Horeb, ¿verdad? Que es el monte de Dios. Ahí Dios habló, su presencia se presentó. Ahora en el templo, que podríamos decir nuestra iglesia el día de hoy, que ahí se reunían los judíos a adorar a Dios, allí en ese lugar fue donde estuvo Samuel. Y en ese mismo lugar estuvo Jesús. Así que es interesante ver que ellos ambos querían crecer, querían conocer al Señor y escuchaban. ¿Qué escuchaban? Lo que los mismos doctores de la ley, los fariseos, los levitas, ¿verdad? En ese tiempo, que eran los que estaban encargados del templo, les transmitían, les comunicaban, les leían. No tenían una Biblia escrita igual como la nuestra, era diferente, pero sí ellos conocían a Dios y lo hablaban, lo repetían. Ahora, este conocimiento era necesario para ellos, porque Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía un plan para Samuel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Samuel iba a hablar y a decir a quién iba a ser el rey de Israel. Dios iba a usar la vida de Samuel. Dios tenía un plan con la vida de Jesús. Así que vemos en el versículo 52 del capítulo 2 de Lucas que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Él estaba escuchando a Dios, escuchando la voz de Dios. Pero ustedes me van a decir, pero Dios nunca les habló a Jesús así directo y le dijo algo. Bueno, ¿saben qué? Sí, Dios le habló. ¿Por qué? Porque Él, por medio de la palabra, Jesús memorizaba la Biblia. ¿Quiénes han memorizado versículos? ¿Quiénes se saben versículos de la Biblia? Jesús memorizaba la palabra. Dios le hablaba a través de la palabra. Dios le enseñaba a través de la palabra. Dios le decía a través de la palabra. Y hay un momento en la vida de Jesús que vemos cómo Él tuvo que hablar y decir aquellos versículos que había aprendido. Más o menos se ubican qué son estas imágenes. ¿Recuerdan este momento? Cuando lo tentaron, cuando el diablo lo tentó, y vemos ahí que él responde, pero no responde con lo que él se imaginaba o con alguna cosa que había visto por ahí, no.
Él responde con versículos de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya se los había dicho, ya se los había hablado. ¿Pero cómo? Porque iba y dedicaba tiempo a estar con los siervos de Dios para entender la Biblia. Pero a veces nos sale muy aburrido estar leyendo la Biblia y a veces decimos, yo no entiendo todo lo que ahí dice, mejor escucho a la maestra de escuela dominical, mejor le digo a mi mamá y a mi papá que me cuenten la historia. ¿Sabes? Samuel y Jesús preferían invertir tiempo en estudiar la Biblia, en conocer a Dios, en saber de Dios. Tú y yo, por supuesto, aunque yo ya estoy grande, pero yo también necesito escuchar a Dios. Y la única forma de escuchar a Dios y de enfrentar situaciones difíciles en la vida, porque van a venir, como le pasó a Jesús en ese momento de la tentación, va a ser hablando la palabra de Dios, confrontando el problema con la palabra de Dios, porque ella va a estar acá en mi mente, va a estar acá en mi corazón porque dediqué tiempo para escucharla, para memorizarla, para tenerla en mi corazón. Y es la forma en cómo Dios nos habla, es la forma en cómo Dios hoy se manifiesta a nosotros y nos dice las cosas, es a través de su palabra. Samuel invirtió tiempo en el templo, Jesús invirtió tiempo en el templo para conocer a Dios. Ahora, no es necesario que solo en tu iglesia aprendas la Biblia, ¿no? Lo puedes hacer en tu casa. Mi hijo esta semana nos dijo a mi esposo y a mí que quería leer la Biblia. ¡Excelente! Es una forma de crecer, es una forma de escuchar a Dios, es una forma de ver qué Dios quiere con nuestra vida. Y te animo y te desafío a que lo puedas hacer, que puedas tú solo, tú sola, conocer al Señor. Lee la palabra de Dios. Escucha qué es lo que Dios quiere decirte, porque aquí es donde encontramos la verdad de la palabra de Dios. Y por supuesto, dedica tiempo para orar. Samuel, Jesús, pasaban tiempo con Dios, oraban a Dios, hablaban con Dios. Y Dios estaba presente para responderles. Gracias por seguirnos en esta serie. Hemos disfrutado mucho recordar las formas en cómo Dios nos habla. ¿Viste? Un silbo apacible, el silencio. A través del fuego, de las llamas, porque Dios quería recordar la situación que el pueblo de Israel estaba pasando en Egipto. Pero a través del crecimiento, Dios nos habla. Aunque eres un niño y una niña, lo mejor que te puede suceder en la vida es crecer escuchando a Dios. No escuches la tele, no escuches lo que dicen las personas por ahí. No, escucha lo que Dios dice. Dedica tiempo a leer la palabra y escucha lo que Dios te quiere decir. ¿Ves? Dios tiene muchas maneras de hablarnos, muchas formas de hablarnos, porque Él tiene un propósito especial en cada situación. Así que te animo a ello. Gracias por acompañarnos esta semana. Hay un pequeño trabajito que puedes hacer hoy. Puedes cortar una hoja de papel, dibujar 2 orejitas y colocar en medio Dios escucha a Dios, ¿verdad? Escucha a Dios y Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos habla cuando nosotros le escuchamos. Él tiene muchas maneras de hablarnos, así que debemos de estar atentos a escuchar a Dios. Y esta después te la puedes poner como vincha, a mí no me queda, pero tú lo puedes poner como vincha, ¿verdad? Para recordar que es importante escuchar cuando Dios nos habla. Y el versículo, Salmo 51, vamos a ver si nos recordamos. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dios ha hablado siempre y lo sigue haciendo hasta el día de hoy.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Escríbenos, déjanos un mensaje a través del WhatsApp, de Facebook, y déjanos conocer y saber si tienes una petición de oración y podemos acompañarte en oración en lo que tú quieres orar a Dios. Y esta semana crece en el Señor. Permite que Dios te hable a través de su palabra. Nos vemos, Dios les bendiga.